Lo dijo él. A primera hora. 8:09 de la mañana, recibimos en nuestra cabina a Juana Francis Bone. Ella es afrofeminista e investigadora popular. Juanita, bienvenida, les saluda a la distancia. Yo no estoy en la cabina, pero acá estoy conectado junto a Andrea. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias a Juana Francis Bone por conectarse, por asistir a esta entrevista. A ver, ¿qué está pasando en Esmeraldas? Esmeraldas es una tierra tan querida, tan visitada por quienes residimos acá en la capital, con una gente maravillosa, unas playas maravillosas, pero sumida en el abandono, lo que ha pasado más recientemente con la refinería, el tema de la violencia, el tema vial. ¿Qué está pasando en Esmeraldas, Juana Francis Bone? Mira, si lo digo en una línea más resumida, toda la descripción que ha realizado, lo que está pasando con Esmeraldas es el reflejo del abandono estatal y la falta de inversión pública y de claridad de esa inversión pública en estos momentos para la provincia. Desgraciadamente, Esmeraldas es el reflejo de las múltiples crisis en un territorio y tenemos justamente la ausencia de la intervención clara. Tenemos un desplazamiento forzado por la violencia, pero también por el impacto del extractivismo. O sea, lo que ha pasado con la refinería no es accidental, que ha dejado además sin fuentes de vida a territorios como Quinindé, como Río Verde, y que preocupa además porque está claro y quedó en el levantamiento de información cuando pasó lo del derrame de petróleo, que las enfermedades respiratorias a partir de ese derrame aumentaron, y aumentaron también enfermedades de piel. Y desgraciadamente no se ha tenido una intervención prioritaria para los centros de salud. Entonces, desgraciadamente Esmeraldas es el reflejo de eso. Y lo segundo, y justamente comentábamos antes de iniciar esta entrevista, es que la provincia de Esmeraldas necesita plata para resolver problemas. La militarización demostró que no es una respuesta eficiente y efectiva para la provincia y para otros territorios, porque no está acompañada de intervención con política social, ni tampoco con priorización de presupuestos en temas de educación, salud, y no hay una estrategia de desarrollo para en temas de empleo. Entonces, desgraciadamente, es un territorio que continúa precarizado por la falta de presencia del Estado. En algún momento, un colega español nos citaba y nos decía, pero qué calidad de presencia del Estado, porque también, por ejemplo, tenemos instituciones del Estado que están sin funcionarios en Esmeraldas, ¿no? Ahí tenemos un Ministerio de la Mujer que tiene el Centro Violeta con una funcionaria. No sé si ya habrán reabierto las partidas, pero eso es un ejemplo de cómo se está funcionando el territorio. Podríamos mencionar todos los faltantes, digamos, del estado que tiene ahora mismo Esmeraldas, y quisiera enfocarme y trasladar nuestra mirada hacia lo que ocurrió recientemente, hace aproximadamente 2 días en Esmeraldas, ¿verdad? Incluso hasta el día de hoy, los estudiantes de la unidad educativa Libertad de Timbre, así se llama, esto es en la parroquia rural de San Mateo en Esmeraldas, no saben o no pueden acudir a clases porque hace 2 días mataron a una docente de ese plantel educativo, ingresaron diciendo que eran padres de familia y atacaron a esta docente. Y usted me decía también, fuera de micrófonos, no es la primera vez que ocurre en Esmeraldas. Y no es el primer caso. Y lo que obtenemos es el silencio del Ministerio de Educación. No les han dicho nada hasta ahora. O sea, no ha habido un pronunciamiento formal, pero además, ¿sabes lo que llena de mucho enojo? Es que en las condiciones que está el país, en las condiciones, porque desgraciadamente no es novedad el contexto de violencia. O sea, el informe que sacó ahora de desplazamiento global, de que Ecuador ocupa el 3er lugar en América Latina con más desplazamientos alrededor de contextos de violencia, y estamos en la misma escala de Haití y Colombia. No existan protocolos para intervenir cuando los maestros digan que su vida está en peligro. Y no es la primera vez. Tuvimos el caso de la maestra del Cantón Eloy Alfaro, que tuvo 8 impactos de bala, un impacto de bala tuvo su hija, a la niña se le pudo recuperar, la maestra quedó parapléjica. Entonces, es importante para nosotros mencionar estos casos, porque lo que sucede es que ha habido como un silencio, pero un silencio que también responde al nivel de violencia que se está viviendo. Y creemos que en medio de todas estas múltiples crisis, lo que ha hecho falta es, por ejemplo, la refinería Esmeraldas nunca paró, pero la gente sí paró y la gente se desplazó, porque sus medios de vida fueron desaparecidos, ¿no? Los 2 ríos muertos,
las plantaciones de cacao que quedaron, desgraciadamente, recuperar esa tierra en estos momentos no es un tema inmediato. ¿Y ese desplazamiento qué implica? Y claro, una movilización de población que además está en condiciones precarias, porque los sectores rurales, si te mueves a la ciudad, necesitas trabajo, necesitas vivienda. Mira, pasó lo del terremoto y las infraestructuras la gente no tenía un baño donde ir. O sea, las condiciones que se estaba, y los centros educativos a partir del terremoto también quedaron infraestructuras dañadas. Y los funcionarios fueron a hacer el tour de la miseria. Pero yo quisiera en estos momentos que el Ministerio de Ambiente te sacara un informe y te dijera cuál es la intervención a la población. La ministra Manzano dijo, todo está controlado, ok, pero ¿cuál es la atención a la población? ¿Cuál es la atención a la población a partir del terremoto, a partir de los desastres petroleros? ¿Cuál es la atención a la población a partir de la ola de violencia? Entonces necesitamos una intervención más seria y el llamado en estos momentos es, Esmeraldas para recuperar necesita inversión pública. Esmeraldas, como cualquier territorio del país, para poder tener una real recuperación, necesita inversión pública. Y no es solamente de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, la carretera Quinindé todavía no se recupera con 3 socavones en la vía, igual Muisne. Entonces es como la atención pendiente constante para la provincia de Esmeraldas. Cuando usted dijo hace minutos, hace pocos segundos, el tour de la miseria, ¿a qué se refiere? Es que desgraciadamente hacen un paseo de 24 horas. Fabricio, es que recorren la miseria y se van. Y se van. Entonces no tiene sentido, porque si van los delegados del Estado, es con la idea de dejar una ruta de estrategia de cómo se va a intervenir, cómo se va a atender a la población. Pero si preguntamos en este momento, ¿dónde está el censo con las casas de catastro que hubo por el terremoto? ¿Cuál es el bono? ¿Dónde se han reubicado las familias? ¿Quién las está atendiendo? Mira, del 2016 hay gente que no logra todavía ingresar a sus viviendas por temores psicológicos. ¿Quién atiende la salud mental de esta población? ¿Quién atiende la salud integral de esta población? Entonces ya deberíamos tener como todo un aparataje, protocolos de intervención de riesgo, atención inmediata. Y no es que nos estamos inventando el agua tibia, o sea, son cosas viables que se necesitan hacer. Pero te demanda, primero, yo decía hace un rato, no sé cuál es la priorización del Estado en estos momentos. Pero no es posible dejar tanto tiempo sin atención a un territorio. Es decir, nosotros de Esmeraldas lamentablemente siempre nos enteramos porque pasa alguna catástrofe muy grande, es decir, el derrame de petróleo, el terremoto que tuvieron hace poquito, los asesinatos. Pero ¿qué ocurre al diario en Esmeraldas? Es decir, ¿se ha normalizado tal vez ya la violencia? ¿Se escuchan cifras y la gente ya no se asusta? ¿Qué es lo que ha ocurrido también incluso a nivel organizacional, si se quiere, dentro de las comunidades? ¿Cómo están reaccionando? Mira, lamentablemente a nivel del tejido social, lo que sucede es que al nivel de la atención de lo macro se ha romantizado. Ay, que los esmeraldeños cómo resisten. Es que no es una cuestión de resistir, es una cuestión de vivir. De sobrevivencia. Entonces, claro. El esmeraldeño ahorita te está sobreviviendo y trata de salir adelante en medio de las circunstancias. Pero lo correcto es que no es que trates de salir adelante, es que tengas las condiciones para vivir bien, ¿no? ¿Qué significa vivir bien en estos momentos, ¿no? Pero ahí también, perdón Juanita, sí. Pero ahí también yo quiero añadirle algo, y yo entiendo perfectamente su punto y lo comparto porque voy con mucha frecuencia a Esmeraldas y he podido constatar justamente estos elementos que los está comentando en esta entrevista. Pero yo le pregunto a usted al mismo tiempo, ¿y qué pasa con los gobiernos locales, con las municipalidades, con el gobierno provincial, que también tienen una corresponsabilidad sobre lo que está pasando en Esmeraldas? Totalmente. Mira, hay una cosa, y siempre lo pongo sobre la mesa, es que los gobiernos autónomos descentralizados en la provincia de Esmeraldas tienen unos presupuestos limitados. Porque hay que también reconocer eso, o sea, no es que se cuenta, por ejemplo, con ingresos de cobranza, de impuestos y de cosas que te permitan tener como proyectos más sostenibles. Tenemos una cooperación internacional que colabora conjuntamente con los gobiernos autónomos que realizan en medida de lo posible el tema de las intervenciones. Pero Fabricio, yo también pongo sobre la mesa cuál es la realidad de Esmeraldas. Tenemos una refinería que tiene más de 40 años en la provincia, pero al mismo tiempo tenemos un hospital cerrado. No tenemos hospitales que atiendan enfermedades catastróficas. Tenemos un Solca que te atiende inmediatamente cosas, pero después te derivan. Tenemos un IES a medias que te toca buscar Quito, Guayaquil especialista para trasladarte.
Y yo siempre cito un ejemplo. Yo tengo un papá que tiene una enfermedad catastrófica y que me toca traerlo cada cierto tiempo a Quito y generar todo un aparataje de atención porque no hay la atención en Esmeraldas. Entonces, eso que yo te cuento de lo que hago yo personalmente, multiplícalo por las personas de la tercera edad en Esmeraldas. Sí hay una responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también reconocemos que cuando hablamos de temas de seguridad, cuando hablamos de temas que van a un tema más amplio como las carreteras principales. No, eso es responsabilidad del Estado central, o sea, ahí es innegable. No, de acuerdo en eso. Y yo lo comenté en la mañana a propósito de una desafortunada declaración de la gobernadora de la provincia del Guayas por el atentado en la bahía de Guayaquil. O sea, la seguridad es competencia exclusiva del Estado. El tema vial, a no ser que que se le haya entregado la competencia al gobierno provincial, le corresponde al Estado central. En eso estamos de acuerdo, Juana. Bien, entonces yo vuelvo a esta pregunta también de si las exigencias de la comunidad esmeraldeña, de los habitantes de Esmeraldas de manera general, se ha visto tal vez mermada por la continuidad de cosas que ocurren en Esmeraldas, porque como digo, es decir, hay veces en que hay silencio absoluto de qué es lo que pasa en Esmeraldas, a veces no sabemos y todos pensamos en el imaginario que ya no pasa nada, que ya está todo muy bien, que la violencia ya no existe, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O incluso también se ha cooptado tal vez por el crimen organizado a las voces que exigían aquellas cosas. Mira, yo reconozco tres cosas. Primero, que los medios de comunicación locales y sobre todo los periodistas, están en riesgo los periodistas en Esmeraldas. Y ojalá que en algún espacio también se hable con los periodistas y se cuente en el contexto que están los periodistas. Y luego del asesinato de un periodista en Quinindé, cuando estaba reportando, yo creo que existe un temor, ¿no? Segundo, las cosas nunca calmaron. Pero esta narrativa de que la situación había mejorado se posicionó y nos dejaron como sin piso, ¿no? Pero todos los días habían sicariatos, había lo de aquí, había extorsión, gente que se movilizaba porque desgraciadamente el contexto de violencia no te permitía vivir. Y además se moviliza el que puede, porque también hay que hablar que esos desplazamientos no lo puede hacer cualquiera. Claro. O sea, tú tienes que tener al menos un vínculo, arriesgarte a algo. Y lo tercero que quiero poner sobre la mesa es que la gente no puede parar de vivir. O sea, no es una simple naturalización, es que ¿qué haces ante lo que está pasando? No. Y nosotros veíamos algo y sentíamos, y esto fue algo que se comentó con varias gente en Esmeraldas, la refinería nunca paró. Cuando te pasan un informe de la situación de Esmeraldas, te dicen está controlado todo, pero ¿qué significa el control? El control no es atención prioritaria para la población. El control no ha sido la intervención a atender los casos de la gente que se quedó sin vivienda. La frase esta de está todo controlado no es un plan estratégico para dar atención. ¿Qué instituciones del Estado están a cargo de la reparación de los daños pasados por el tema del derrame de petróleo y por el terremoto? ¿Y cuál es el informe? O sea, ya ha pasado casi un mes, ¿no? ¿En qué situación está esa atención prioritaria para el contexto, ¿no? De lo que se ha pasado? Y solamente porque me parece que esta narrativa del terror y del horror sobre Esmeraldas es algo que se ha triplicado, ¿no? Esta narrativa del miedo, esta narrativa de lo no vivible, ¿no? Y hay que poner sobre la mesa temas también, ¿no? Qué coincidencia que son los territorios negros que están siendo violentados de esta forma tan cruel. Porque hablar de la Trinitaria es hablar de territorio negro en Guayaquil, hablar de las Malvinas es hablar de territorios negros en Guayaquil, hablar de Durán es hablar de territorios de asentamientos racializados. Entonces es importante poner sobre la mesa que esta agenda antinegro que tiene el Estado, esta agenda de precarización de la vida de poblaciones que además tiene una demanda constitucional de atención prioritaria y no la está dando. Desgraciadamente sí le corresponde al Estado. Y el llamado en estos momentos es justamente a exigir que exista la inversión, la atención, pero también que exista la transparencia de los procesos y de las atenciones que se están dando. Va a haber en los próximos días una convención, entiendo, en Esmeralda sobre mujeres desde la irreverencia. ¿Para qué? Bueno, esta es una plataforma y es un encuentro nacional. Se seleccionó Esmeraldas y hemos como generado las condiciones para que se pueda desarrollar este espacio. El encuentro de mujeres es un encuentro que hacemos una vez al año, con la visión, con el objetivo principal
de generar agendas conjuntas en temas de justicia ambiental, política económica, una agenda para prevención y erradicación de la violencia, desde organizaciones sociales y actorías de defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Aspiramos tener compañeras de la Amazonía, se ha invitado a la compañera Elena Hualinga, que espero que participe justamente para hablar sobre justicia ambiental. ¿Cuándo va a ser? Esto va a ser el 27 y 28 de junio, esperamos en la Universidad Luis Vargas Torres, en la parte que ha quedado de la Universidad Luis Vargas Torres, que nos han abierto las puertas, porque al ser un encuentro tan grande, un aproximado de 500 a 600 personas que vamos a recibir. Ha pasado 12 años desde que no hacíamos un evento tan grande en la provincia de Esmeraldas, y justamente también es para movilizar algunas reflexiones. Yo creo que la apuesta de las compañeras de seleccionar Esmeraldas para este espacio también es movilizador, ¿no? Es como sentir la solidaridad del tejido social por la provincia de Esmeraldas. Juana Francis, gracias por habernos visitado en la cabina. Le envío un abrazo a la distancia, muy gentil. Muchas gracias. Gracias a Juana Francis Bone, que ha estado con nosotros. Ella es afrofeminista e investigadora popular, hablando sobre la durísima realidad que enfrenta la provincia verde. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.